a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, que con el favor del Señor esperamos terminar la carta este mes, no solo este año, este mes. Hemos visto los primeros 2 capítulos e iniciamos el capítulo número 3. Hoy vamos a terminar el capítulo 3 si el Señor lo permite. Y solo nos quedarían otras 2 enseñanzas más sobre Timoteo en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 a 17. Dice la palabra del Señor, versión Reina Valera contemporánea: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La semana pasada vimos cómo el hombre de Dios la mujer de Dios también, que sirven al Señor, o como le llama aquí el texto bíblico, el obrero de Dios, debe identificar a los descalificados, desaprobados, o a quienes no son creyentes, sino que solo aparentan piedad. Y ustedes ven el término otra vez, piedad, allí. Pero aquí dice, no solamente que no sea aparente, sino dice que la verdadera piedad trae consigo persecución. No solamente hay que saber identificar el billete falso, hay que saber cuándo es el verdadero. Yo sé que por lo general en los bancos, eso lo han hablado varias personas, incluso Marco lo comentaba la otra vez en una ilustración, es conocido que entrenándose en cómo es el billete verdadero, usted descubre los falsos. Así entrenan a los cajeros. Pero también escuchaba en estos días a un predicador muy bueno a propósito, ya fallecido, R.C. Sproul, que históricamente la iglesia, identificando lo falso, ha terminado definiendo lo verdadero más claramente. Me explico. Cuando salió el sabelianismo, terminaron definiendo la doctrina de la Trinidad más claramente, que aunque no aparezca eso en la Biblia, Sabelio decía que el Padre era el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, solo que había venido en 3 tiempos diferentes, en modos distintos. Entonces empezaron a estudiar ese falso billete, esa falsa doctrina, y terminaron definiendo mejor la verdadera doctrina bíblica, que Dios es un solo Dios, pero con 3 personas distintas: misterio para el ser humano, realidad en la palabra de Dios. Entonces, identificando quienes no son verdaderos creyentes o quienes no caminan verdaderamente en el Señor, también debería llevarnos a identificar cuál es la verdadera vida piadosa en Cristo. Y no solamente se trata de detectar lo falso, sino también aprender a ser más como el verdadero, o sea, ser más verdaderos creyentes. Y claro, no es que uno sea a veces verdadero creyente y a veces falso, pero siendo verdadero uno puede ser más profundamente creyente, más fielmente creyente y más real y piadosamente devoto de Cristo y reflejo del Salvador. Y eso es lo que queremos ver hoy. Es un contraste. Vimos la semana pasada eso tan fuerte y ahora se le va a decir a Timoteo, usted lo ve en la primera
palabra del versículo 10, pero tú, después de haber visto toda esta gente que solo es piadosa en apariencia, pero tú no, Timoteo, tú tienes que servir a Cristo con tu vida, aferrándote a lo que has aprendido de Él a través de la Escritura y a través de la vida de otros. Pablo dice a través de mi propia vida. Y eso es lo que queremos definir hoy. Aquel que sirve con su vida a Cristo se aferra a lo que ha aprendido de Él a través de la Escritura y de la vida de otros. Permanecer acá significa quedarse quieto, no de no producir frutos de la conversión, sino de no correr rápida y alocadamente frente a cualquier situación, abandonando lo que ya se conoce del Señor y de su palabra y de la relación con Él. Me explico. Ayer estábamos en medio de la lluvia y en medio de la lluvia salen animalitos. Allá en Lebrija, de noche, salió un sapito, como de este tamaño, una cosa grande, y estaba debajo de la silla de la hermana Rosario, ¿cierto? Todos se quedaron así quietos, pero cuando al fin se percibieron que estaba el sapo, todos, ¡ay, un sapo! El pobre sapo estaba más asustado que los demás, pero vieron al sapo. ¿Cuál es la tendencia? ¡Ay! A salir corriendo, ¿cierto? Y yo les dije, aproveché el momento, les dije, espera un momentico, como el tema era este y estaba en la introducción, como ahorita le dije, la Biblia dice ahí que permanezcamos en lo aprendido. Y eso significa quédese quieto, entonces quédense quietos. Entonces les dije, como Sadra dice, quédate quieto, chico. Quedarse quieto evita que uno corra a la ligera y termine generando un mayor traumatismo en la vida de uno. Ustedes saben, cuando hay terremotos, temblores, la recomendación es no corra de una vez. Piense primero para dónde va. Obvio, no se quede pensando una hora, ¿no? Pero no corra a la ligera porque puede que se choque. Yo de joven, muy joven, sexto grados, primero bachillerato, colegio salesiano, salón de clases, primer piso del edificio, se parece mucho al edificio de acá del salesiano. Estábamos en clase y un profesor estaba regañándonos porque cuando llegó escuchó a todos diciendo groserías, menos yo. Yo las jamás las estaba pensando, no las decía. El asunto era que estaban en ese trajín y él nos estaba regañando, un profesor que fue profesor de mi papá también, y hablándonos de moral diciendo, uno no debería decir groserías. Y de pronto yo sí lo conecté con un carro, porque escuché la pared daba a la calle, a una avenida como esta, una avenida principal, y yo escuché un frenazo de un carro grande. Y de pronto se siente un estruendo. ¡Bum! Y se estremece todo como en un temblor o como si fuera una bomba. El profesor que nos estaba diciendo que no dijéramos groserías, dijo una grosería y dijo salgan. Yo dije, este profesor, aquí se tiró la clase. Pero al mismo tiempo, pues él lo dijo en su afán y todos en su afán. Ahí se nota la desesperación, que uno no se queda quieto, sino que uno quiere correr a lo ligero, a lo rápido. Salieron corriendo y yo era muy consentido, poco ejercitado, bastante lento y medio adormilado. Aparte que siempre he sufrido de la cuestión respiratoria y me da mucho sueño. Realmente reaccioné tan lento que cuando me di cuenta me estaban pasando por encima los alumnos. No solamente salieron por la puerta, salieron por las ventanas. Y uno que iba saliendo me alcanzó a pegar, creo que con la rodilla en la nuca, y yo alcancé a quedar ahí como medio dormido encima del pupitre. Al final, yo fui el último que salí cuando me fui despertando, y no era una bomba como todo el mundo presumía, era, sin querer queriendo, termino conectando temas, una humedad en el último piso, en el cuarto, de un tanque que había hecho que la pared se fuera debilitando del tanque y se cayó la pared. Desde el cuarto piso cayó sobre la avenida y por eso escuché yo el frenazo fuera del salón, porque el carro se detuvo para que no le cayera la pared encima. Eso fue todo y casi me matan porque nadie hace eso de, espere, piense antes de moverse. Todo el mundo sale corriendo como loco y puede que se lo lleve a uno a alguien o que uno se lleve a alguien. Apliquémoslo a nuestra vida espiritual. Mucha gente terrible con falsa piedad, como dice Pablo, falsos hermanos, falsos profetas, también dice la Biblia,
y que aparentan piedad y que parecen creyentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos corriendo? Ante el primer falso creyente abandonamos el evangelio, abandonamos la iglesia, abandonamos la vida de la relación con Dios. Pues si salimos corriendo a la deriva, nos terminamos estrellando con situaciones iguales o peores y con personas iguales o peores. Nosotros tenemos que aprender a estar tranquilos, quietos en lo que aprendimos en Cristo. No salir corriendo. ¿Cómo debemos permanecer en lo aprendido? Primero, por el ejemplo en Cristo que nos han dado otros. El versículo 10 dice: tú has seguido dice Pablo a Timoteo, doctrina. Esto implica enseñanza, pero también dice conducta, propósito y fe. Esto implica vida ejemplar, la forma como Pablo se comportaba, no solo lo que hacía, sino por qué lo hacía, que siempre, como lo hemos leído, era glorificar a Dios y extender el reino. Fe, confianza en Dios, no solo hacía las cosas, sino que las hacía con confianza en el Señor. Fe, pero también dice longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, ya en el versículo 11. Y yo conecto los sufrimiento, no solamente la enseñanza y la vida, sino el sufrimiento, persecuciones y padecimientos con longanimidad, con amor y con paciencia. Porque casi siempre aparecen estos dos juntos, longanimidad y paciencia en el Nuevo Testamento. Es una fórmula bipartita que casi siempre se entiende que se complementa. Longanimidad frente a las dificultades internas, sobre todo relacionales, porque significa un carácter largo. Literalmente es lo que significa. Como Dios dijo en el Antiguo Testamento que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces los creyentes aprenden a tener un carácter resistente, longánime, pero también a permanecer frente a los embates externos, que es lo que significa la palabra paciencia allí, frente a las situaciones externas. Y en medio de eso está ahí entre los dos el amor de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas para con los demás, el compromiso con el Señor y con otros. ¿Para qué? Para no salir corriendo frente a las persecuciones y frente a los padecimientos. Comentaba ayer también con los hermanos, porque con ellos vimos todos los capítulos finales 3 y 4 en Lebrija. Comentaba que antier salí a pie cuando tengo que hacer alguna vuelta cercana del trabajo. Salí, fue a sacar el certificado de libertad y tradición porque estaba dañada la página y no podía hacerlo por la página y de la iglesia, la página de registros de instrumentos públicos, y no podía hacerlo para la iglesia. Entonces salí y viniendo por enfrente del parque Antonia Santos, iba por la acera que está enfrente, por la panería Almaná. Había una venta de pollos, creo, la ponen afuera, el asador metálico, y yo me iba cubriendo porque ya estaba lloviznando, se avecinaba la tormenta, y cuando pasé tan cerca para cobijarme de la saliente, sentí el calor y de una vez traté de correr, pero tan pronto fui a correr, ahora recuerdo, me acordé que allá estaba lloviendo, entonces me quedé entre el calor y la lluvia. Está bien que nosotros reaccionemos cuando algo nos aparece de momento repentino, pero no podemos salir corriendo porque puede que el salir corriendo sea más fuerte el asunto. ¿A qué aludo yo con esto? A que cuando empezamos a sufrir, en este caso iba a sufrir una quemadura, aquí Pablo habla de persecuciones de parte de personas, obviamente, y padecimientos, sean enfermedades, sean problemas económicos, sean catástrofes. Ayer hablé mucho de catástrofes porque estaba lloviendo como si estuviera haciendo un diluvio, ¿no? Nos da ejemplo las personas que permanecen firmes en el Señor, no los que salen corriendo. Usted no se imagina lo decepcionante que es cuando una persona que se supone que es muy espiritual, que es muy, no quiero decir que no sea creyente, pero quiero decir que es muy ejemplar para uno, de pronto sucede algo y ya está botando la toalla y está queriendo salir corriendo frente a la primera dificultad, frente al primer sufrimiento. ¿Se acuerdan que el Pablo ha dicho muchas veces aquí que el ministro de Dios, pero todo creyente, pero especialmente el obrero de Dios, debe ser sufrido, debe aprender a sufrir y pasar dificultades? Es decepcionante que uno vaya en un avión y el avión empiece a hacer subidas y bajadas y los primeros que gritan ¡ay!, son los hombres. ¿Y estos muchachos de qué están hechos? Y lo he escuchado.
Yo también quiero gritar, pero me aguanto. Porque cuando se supone que nosotros deberíamos ser ejemplo en el mundo y cuando estamos ayudando a otros deberíamos ser los primeros que pongamos la cara, no podemos ser los primeros que corramos. Pablo le está diciendo a Timoteo, mírame a mí, yo no he corrido, te he dado ejemplo en grandes sufrimientos. No, hermano, no estamos hablando aquí metafóricamente, poéticamente, hermosamente sobre Pablo, no, es que fue azotado varias veces por la fe en Cristo, fue apedreado en una de esas en Hechos de los Apóstoles, pareciera que fuera un personaje esos de las películas de ficción, un Highlander, un inmortal, lo agarran a piedra, queda caído y luego se levanta y se sacude el polvo y arranca. Pues debe haber quedado muy aporreado, pero no se murió, incluso lo dejaron porque pensaron que se había muerto. Y aún así seguía predicando el evangelio y seguía sirviendo a Cristo. A veces le tocaba correr de la ciudad porque ya lo iban a matar, pero luego gloriosamente regresaba con el pasar del tiempo a esa ciudad en un siguiente viaje misionero para confirmar a los que se habían convertido. De verdad, hermanos, en serio, correr frente a las dificultades no es síntoma de madurez, sino de todo lo contrario, de inmadurez. Y no importa qué tan viejo en el evangelio sea, no importa qué tan erudito en la doctrina, enseñanza de los conceptos bíblicos y doctrinas bíblicas sea, no importa qué tan experimentado, qué tan reconocido, qué título o qué posición tenga, la realidad es que la madurez se ve en la dificultad. Mira, hermano, la madurez se ve en la dificultad cuando una persona está muriendo. Por ejemplo, a Jonathan Edwards en Estados Unidos le preguntaron alguna vez, un médico se le acercó al médico del hospital, eso lo leí en algún libro, que qué le daba a la gente en su iglesia, porque la gente normalmente en el hospital, le dijo a este médico, cuando tiene dolores muy tremendos y está con enfermedades terminales, reniega de su propia vida, reniega de todo el mundo, reniega de Dios, reniegan de todo, se quejan, pero hemos visto que las personas que vienen de su congregación son distintas y tienen dolores muy fuertes y muy grandes, y en vez de vivir renegando sobre su situación o peleando con las personas alrededor o quejándose con la gente sobre las circunstancias, más bien parecieran inspirar paz. Yo recuerdo un hermano que una vez me dijo, aquí en Cúcuta, me dijo, yo fui a visitar a un hermanito que había quedado, creo que le amputaron las piernas o quedó inválido, y cuando llegué a visitarlo, a orar por él, terminé diciéndole, ore por mí, porque él me dio más aliento y ánimo de lo que yo vine a darle, y yo lo vi más en paz y más caminando con Dios que yo mismo. Eso no quiere decir que seamos masoquistas, eso quiere decir que el Señor nos capacita para pasar toda dificultad. Y si vamos a aprender de Cristo, vamos a aprender de los que en Cristo viven, enseñan, pero también sufren. Y saben sufrir en Cristo. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Y por qué sabemos que es en Cristo? Porque, como dijo al principio de la carta, que él era preso suyo, preso de Cristo, no preso del Imperio Romano, porque entendía que todo está bajo el control del Señor. Dice al final del versículo 11, y de las cuales persecuciones, las que ha sufrido, y de las cuales le ha librado el Señor. ¿Cómo? Al final no lo han matado, al final ha salido de la cárcel, ahora estaba preso de nuevo, pero dice, me ha librado el Señor ha estado al control, el Señor me ha dirigido en medio de todo esto. Entonces, todo centrado en Cristo. No se sufre por sufrir, se sufre para glorificar al Señor, conocerlo más y reflejarlo más. Si se sufre solo por sufrir, si usted se aguanta al marido, a la mujer solo por aguantarse, se aguanta la situación por aguantarse, el hermano, la hermana, la economía, el presidente, quien sea solo por aguantar, entonces usted tiene complejo de fakir o de cualquier cosa de esas, o de masoquismo. No, es para glorificar al Señor y que cada día Cristo se refleje más en nuestras vidas, porque recuerde que Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. No solamente siguiendo a quien enseña, vive y sufre en Cristo, sino también permanecemos en Cristo aceptando sufrir por vivir piadosamente en Cristo. Y esto es corto, versículo 12 y 13 es apenas la conclusión lógica de lo que Pablo le ha dicho a Timoteo. Verso 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted quiere ser más piadoso en Cristo, va a tener más padecimiento del mundo. No es distinta la fórmula.
así sea padecimiento psicológico de cualquier tipo, solo por parecerse más a Cristo, si con Él no se conformaron, sino que más bien buscaron dañarlo y matarlo, ¿cómo va a ser distinto con nosotros? Él mismo lo dijo, el leño verde, nosotros el leño seco. ¿Cómo vamos a ser nosotros diferentes? Pero, ¿qué diferencia? Los de la lista que vimos la semana pasada en el capítulo 3 al principio, los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. No es que les vaya a ir mal y los vayan a perseguir, no, sino que van a ir de mal en peor porque aunque no tengan persecución, van a engañar y van a ser engañados. Se van a seguir autoengañando. En la Biblia el problema no es que usted se caiga y se enferme. En la Biblia el problema, y ante los ojos de Dios, no es que usted tenga una bancarrota y le cueste salir de ese problema económico. En la Biblia el problema no es que usted tenga personas alrededor que no lo quieran y le hagan mala cara o que le hagan la oposición. En la Biblia el problema es que usted viva engañado por el pecado, alejado de Dios y de la vida eterna y sin la paz que da Dios, que sobrepasa todo entendimiento en medio de todas esas dificultades. Ese es el problema en la Biblia, engañarse a uno mismo y ahí de paso iría engañando a otros también. Entonces debemos aceptar sufrir porque a más piedad, más padecimiento, y a más maldad, puede que haya menos padecimiento, aquí no lo plantea, pero sí hay más autoengaño y engaño en la vida de las personas. Ahora, por el ejemplo permanecemos, por la escritura. La segunda parte la vemos acá en el versículo 14. Tú, Timoteo, por tu parte persiste. Quédate allí. ¿En qué? En lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. La palabra persuasión es convicción. Estás convencido, pero está ligada en el griego con la palabra fe o la palabra creencia, que también es la palabra confianza. Tú estás convencido, tú tienes una convicción, tú has creído y obviamente te haces creíble o generas credibilidad. Igual que en nuestro idioma todo está ligado. Pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en quién. Permanece en lo que aprendiste, pero en Cristo. Persiste en lo aprendido porque has sido persuadido, convencido, tienes fe en Cristo, pero también sabiendo de quién aprendiste, que aprendiste de alguien con fe. ¿Recuerdan quiénes eran la mamá y la abuela de Timoteo? Loida y Eunice. A mí no se me olvida porque en la sociedad bíblica tengo una cliente que se llama Loida y otra que se llama Eunice. Entonces siempre me acuerdo. Loida, la esposa la esposa no, la hermana, son socios de un hermano de una librería allá en Aguachica, y Eunice, la administradora de una librería en Barranca Bermeja. Nombres bonitos, esos no están de moda, pero téngalos ahí en cuenta para un hijo, para un nieto. El asunto es que ellas primero, según se entiende en el texto, eran judías, muy probablemente, y luego cristianas. Lo dijimos al principio de la carta, se convirtieron tal vez en el primero o el segundo el primer viaje misionero de Pablo, y en el segundo Pablo se lleva a Timoteo, que también se ha convertido por la enseñanza de ellas. Las escrituras que están acá todavía no eran el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo. ¿El Nuevo Testamento son escrituras? Sí, porque los mismos apóstoles que utilizaron el Antiguo Testamento para aplicarlo o mostrar cómo Cristo había sido profetizado desde el Antiguo y cómo Él cumple las promesas como Salvador y cómo debemos vivir ahora en Cristo, inspirados por el Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver también, escriben el Nuevo Testamento, pero se compila o se reúnen las cartas luego. Ahí solo tenían el Antiguo. Entonces estas mujeres aprendieron primero el judaísmo con el Antiguo Testamento y luego el cristianismo, convirtiéndose a Cristo. Y aquí el asunto es que tú sabes de quién has aprendido, no porque digas aprendí de fulanito que es muy famoso, no. Ahí lo que está implicando Pablo, de acuerdo al contexto, aprendiste de alguien que cree en Cristo, que confía en Cristo. La importancia de como mamá, como abuela, como papá, como abuelo, como esposo, como esposa, no tiene usted que ser el ministro, no tiene usted que ser el evangelista, no tiene usted que ser el gran renombrado. Solo el creyente que le da ejemplo a su familia de que cree en el Señor y camina fielmente con Él, y eso poderosísimamente es usado por el Señor para traer a otros a Cristo.
¿Sí me explico? Vida de confianza y de fe en el Señor. ¿Sabes en quién has creído? Pero enfocado en quién, de acuerdo al versículo 13, eso que se creyó de las Sagradas Escrituras, que al principio ya eran judías, pero luego se volvieron cristianas, enfocado en Cristo, porque dice que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio, lleno de conocimiento, incluso de principios para la vida práctica, pero aquí lo que quiere Pablo es que seamos sabios para la salvación por la fe o la confianza que es en Cristo Jesús. Eso es lo que me preocupa, ¿sabe? A veces nuestras predicaciones en nuestras iglesias son 3 principios para ser buenos padres, 4 principios para ser buenos esposos, 6 principios para manejar bien la economía, y salen todos de la Biblia. Y usted dice, buenísimo, pero eso lo aplica al cristiano y el inconverso. Eso lo aplica al judío, el mormón, el musulmán, el ateo, cualquiera lo puede aplicar porque son principios que son de la Biblia y son cosas que Dios revela del funcionamiento normal de su creación y de su humanidad. Pero no están llevando a Cristo. Hacen sabia a las personas para vivir una vida lastimosamente sin Cristo. ¿No lo ha visto? Dígame, ¿cómo hago según la Biblia para esto, para aquello? Ah, claro, la Biblia enseña que puede aplicar estos principios y seguir estos parámetros o patrones. No, porque se puede ir muy sano, muy rico, con muy buenas relaciones humanas, con muchos éxitos en esta tierra, directamente para el infierno, después de esta vida. Es esencial que la Biblia sea para nosotros en lo que permanezcamos, pero si la enfocamos en Cristo. Entonces aquí viene el asunto. Si usted va a permanecer en Cristo, va a permanecer en la Escritura, tiene que permanecer en Cristo a través de la Escritura. Sencillo y rápido. Lo hemos dicho muchas veces. De nuevo, lo recuerdo. Lectura devocional. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice ese texto sobre Dios? ¿Qué dice ese texto sobre el ser humano? ¿Positivo o negativo del ser humano? Lo que me gusta o lo que no me gusta de Dios. ¿Qué dice el texto? Y me lo aplico a mí, a mi circunstancia, a mi situación, primero entendiendo lo que dice sobre Dios y sobre el ser humano. Creyente y no creyente. ¿Qué debo aplicar? ¿Qué debo desechar? Pero si lo quiero enfocar a Cristo, aunque no mencione propiamente el nombre de Cristo, ni sea una profecía cuando estoy en el Antiguo Testamento que hable sobre algo que se cumple en Cristo en el Nuevo Testamento, tengo que simplemente ver qué dice sobre Dios en cuanto a su capacidad de ayudarme por su gracia y qué dice con respecto a mí en cuanto a mi necesidad de la gracia de Dios. Porque no hay mayor gracia que la venida de Cristo para darnos salvación y vida eterna. Y cuando veo a Dios como capacitado y deseoso de ayudarme con su gracia para perdonarme y transformarme y cambiarme, y yo me veo necesitado de gracia, veo a Cristo. Porque Cristo es quien ha sido dado por Dios para salvar a los hombres y sacarlos de su estado de pecado y llevarlos a una relación eterna y restaurada con Dios. Y ahí voy a Cristo, así no se menciona Cristo, literalmente o proféticamente. ¿Claros? Seguro. Vamos a tomar la tarea la siguiente semana. ¿Cuáles son los 2 puntos para el devocional? Porque en verdad, mis hermanos, podemos permanecer en muchas cosas. Podemos permanecer en la iglesia, podemos permanecer en el culto, bueno, algunos permanecen en la iglesia y en el culto, pero sus mentes no permanecen aquí. Algunos la mente está por allá. ¿Se acuerdan la vez de la parábola, voy a decir yo, el ejemplo de las gallinas? Los perros, ¿qué pasó con los perros? En la iglesia donde empezamos nosotros en el Señor, decía el pastor, la mosca. Ayer fue el sapo, ayer en Lebrija, ¿no? Entró la mosca y se perdió la atención. Aunque nuestra atención pueda ir y venir, deliberadamente nuestro corazón debemos enfocarlo en las Escrituras todos los días para ver a Cristo y la relación con Dios en Cristo. Solo así permanecemos en Él. Entonces, persistiendo en lo aprendido, persistimos en la Escritura si vamos a Cristo, pero también aceptando la inspiración y la utilidad de la Biblia. Viene una cuestión muy práctica y es que dice el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? Justicia. Ese creo que es el centro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Cristo dice, si no tienen una justicia mayor que la de los fariseos,
Y 3 o 4 veces menciona la justicia. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, antes de buscar comida y bebida, ¿qué es lo que dice allí? Que hay que buscarla por la gracia del Señor y conforme a las fuerzas que nos da. Hay que buscar tener una vida recta que refleje a Cristo, que con su justicia pagó por nosotros. Y el sermón del monte no es para que nos hagamos rectos para ganarnos el perdón de Dios, sino porque hemos sido perdonados por Cristo, cada vez reflejemos más la justicia de Cristo. Algunos han dicho que es la constitución del reino celestial. Y la capacidad que nos da la Escritura por medio de la obra del Espíritu Santo no es para que nos tengamos una cabeza así grandota como la mía. Y ahora que no me he cortado el cabello, se me ve más grande. Yo tengo cabeza de fósforo venezolano, decíamos, ya no, hermanos venezolanos, disculpen, pero es que hacían los fósforos venezolanos, unos grandotes, una cabezota grandota. A veces briego con el casco y con las gorras. Y además de eso me dejo el cabello que me crece como un casco más, entonces se me ve muy grandota. No es para que nos agrandemos de conocimiento y nos volvamos una cosa grandota. Me sé la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria, y me sé todas las doctrinas, todas las confesiones religiosas y todas las posturas doctrinales sanas y no sanas. No, es para que vivamos más como Cristo. Por eso es que no solamente dice que es útil, voy a la última parte de útil para luego ir a la parte de la Escritura inspirada, que es útil para el hombre de Dios. Y lo que dice ahí, para enseñar no solamente, que sería para que entendamos, sino también dice para redarguir, para que seamos exhortados, compungidos, para que nos pase algo por dentro, que nos haga cambiar. Para corregir, que puede decir para enderezar nuestro camino. Ayer decían unos hermanos en Lebrija, entonces no se cumple ese dicho de que árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. No, porque no hay, frente a la mano del Señor puede estar el árbol muy torcido, pero no hay árbol que no se enderece. Cuando Dios pone su mano, lo más torcido viene a ser enderezado. Porque no solamente es que entienda, no solamente es que perciba, sienta, se compunja, sino que también corrija, cambie, enderece su vida en lo que no es conforme a la voluntad de Dios por la fe en Cristo. Y que además termine siendo instruido, que dentro de las muchas acepciones del término yo prefiero la palabra disciplinado, que lastimosamente en nuestro contexto eclesiástico solo se ha convertido en disciplina correctiva, pero también disciplina preventiva y disciplina formativa. La preventiva es antes de que sucedan las faltas, la correctiva es después de que suceden las faltas, pero la formativa son las costumbres o patrones de vida que yo genero por la guía de Dios en mi vida. Entonces empiezo a ser disciplinado. Y una de las cosas que deberíamos ser todos los creyentes es cada vez más disciplinados, es decir, más organizados, es decir, más instruidos, es decir, menos desordenados, es decir, menos locos. ¿O no se ha dado usted cuenta que la Biblia habla de la vida pecaminosa como una vida desordenada? ¿Cierto? ¿Cómo dejó la pieza hoy, la habitación? No me diga nada. Lo más importante es que si solo la habitación está desordenada, no esté desordenada el resto de su vida. Pero el asunto es que cosas pequeñas generan cambios continuos. Por ahí hay un libro que se llama, nunca lo he leído, pero lo he escuchado mucho, Cambios Atómicos. ¿Es que dice? No es que necesite una bomba atómica para que se cambie. Hábitos atómicos. Pero cosas pequeñas generan grandes transformaciones de carácter cuando se hacen constantes y continuas. Por eso es que usted no puede leer la Biblia solo los domingos, cuando venga al culto, solo los domingos, sino todos los días, para que todos los días Dios trate con su corazón y su vida y todos los días haya un cambio en su carácter, en su forma de pensar. Habrá unos días que usted quiera discutir con el Señor porque diga, Señor, ¿cómo así? ¿Yo tengo que cambiar esto? Y Dios le dice, pues sí. Y no se le va a parecer, sino que simplemente usted lo va a ver claro en el texto, con la forma de leer que estamos viendo. Porque si eres mi hijo, yo te he redimido y perdonado por el pecado, ¿cómo vas a continuar alentando esta actitud, este pensamiento, esta acción, esta forma de hablar, esta forma de sentir, incluso de concluir, de ver a las personas, de verte a ti mismo o de verme a mí, si no es lo que yo digo en mi palabra? Todos los días, y no todos los domingos, sino todos los días, porque todos los días tenemos que cambiar. Entonces es para entender, exhortarse, enderezarse y disciplinarse en su vida. Ojo con esto, contrastado con lo de la semana pasada,
desde lo más interno hasta lo más externo. Primero comprensión, que ahí le llama enseñar, luego compunción, que ahí le llama redarguir, luego ya corrección, que es determinar un rumbo diferente, que es enderezar, y al final sí, instrucción, que significa una vida disciplinada o transformada, no al revés, no al revés. Por eso la semana pasada les decía lo de la cuestión de la consejería, que es muy problemático, porque siempre hay que trabajar primeramente con el corazón, no con los actos. Trabajar con los actos es fácil, hermanos, y hay veces que la gente se somete muy fácilmente a decirle qué hago y uno le dice qué hace, pero después vuelve y se repite lo mismo y peor, porque no ha habido una transformación de corazón. Arrepentimiento y fe cambian corazones para salvación, pero también para santificación. Hay creyentes o habemos creyentes que en algunos aspectos de nuestra vida no queremos que Dios transforme nuestra manera de pensar. Hay rincones de las habitaciones de nuestra alma que todavía los tenemos escondidos para el Señor. Y decimos Cristo es mi Salvador, pero no dejamos que trabaje en esas áreas, porque tendríamos que cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas. No solo cambiar lo que hacemos, sino aún lo que pensamos y sentimos. Esto es más profundo que simplemente instrucción. ¿Se dan cuenta que la instrucción está puesta al final? ¿Qué es una instrucción? Una instrucción se le puede dar a un niño que todavía no tiene mucha comprensión, pero a la medida que va creciendo hay que darle más entendimiento, enseñanza, para que haya redarguyimiento, redarguir, para no decirlo mal, compunción, para que quede mejor dicho, y luego haya enderezamiento de carácter y transformación de vida. Pero esa misma instrucción, y perdón por la comparación, porque yo también tengo nietos y tuve hijos pequeños, es la misma que se le puede dar a un perro, a un animalito. Y a veces nos quedamos con esa instrucción a muchachos de 18 años, 20 y pico de años, a viejos de 45, como yo de 48 o más edad, diciéndole, haga tal cosa, como al perro, Trotsky, échese, abra, cierre, entre. Y si le da a usted varias veces la instrucción y aplica la psicología de Pavlov, de la cuestión de darle un alimento cada vez que lo haga, como hacen los cirqueros, los entrenadores de animales, pues le funciona. Y así nos funciona con niños muy pequeños que todavía no tienen entendimiento, y a veces hacemos así con la gente vieja o con la gente grande. Colabóreme, colabóreme, yo le paso algo, yo le paso algo. Y ahí lo tienes, como perrito. Instrucción no cambia corazón. Instrucción es la parte final de la enseñanza de la vida. Y a veces, que yo lo he hablado con algunos hermanos muchas veces, a veces es lo único que nos queda con las personas o que son cristianos muy inmaduros o que son creyentes totalmente endurecidos, que son inconversos totalmente endurecidos. Entonces solamente queda eso, la negociación, como con los grupos armados y todo ese cuento que creo que hay que hacerse, pero eso se hace porque están muy lejos de una transformación de corazón. Entonces le dice uno, bueno, listo, hagamos una cosa, colaboren en esto y yo le ayudo en tal cosa. A ver, corazón. Es útil. ¿Para qué es útil la Biblia? Cuando le pregunten, por lo menos resuman lo siguiente: para cambiar mi forma de pensar, de sentir y de vivir. Para eso es útil. Para la temporalidad o para la vida acá. Para madurar en todo lo necesario y poder obrar bien. No solo obrar de forma bien, sino también con motivos, propósitos y fines. Mire, usted puede dar una clase de escuela dominical. Eso es un ejemplo de un libro de consejería muy viejo que yo he aplicado varias veces acá en la iglesia para enseñar principios de consejería, y me lo aplico a mí mismo, a mi propio corazón y a las personas que nos estamos aconsejando, con motivos totalmente contrarios a la gloria de Dios y al bien de la gente. Usted puede dar clase de escuela dominical con el deseo de que la gente sepa que usted es el que más sabe. Usted puede dar una clase de escuela dominical con el deseo de que la gente haga lo que usted diga. Usted puede dar una clase de escuela dominical con el deseo de que la gente quede impresionada con todo lo que usted ha aprendido. O igual como usted puede ayudar a una viejita a pasar la calle, o a un viejito también, no seamos machistas, a un viejito, sí, porque uno también va viejito. Entonces, ayudarlo a pasar la calle con el deseo de sentir, uy, ya hice la obra de caridad de hoy, y no realmente con compasión por la persona y para la gloria de Dios. Una persona alguna vez estuvo con nosotros en Cúcuta cuando estábamos plantando una iglesia, y nadie me ha gritado ni me ha insultado más que esa persona, y esa persona era la que más colaboraba, hacía aseo y nos bendecía con mucha ayuda, hasta económica, física, movía gente, hacía caridad. Y lo que me llamaba la atención de la persona era que su carácter y su forma de vida no cambiaba. Y un día explotó la bomba y tuvo un conflicto muy fuerte con nosotros, pero no por ella directamente, porque yo trataba, usted sabe,
de ser lo más delicado y prudente, sino por una situación de un familiar cercano, en este caso un hijo adoptivo, que tratamos de ayudarlo a cambiar y se terminó ella poniendo brava por eso, o disgustando. Hermanos, de verdad, no solo es forma, también es motivación y también es objetivo. Recuerden lo que dijo Pablo a Timoteo en el versículo 10. No solo es doctrina, conducta, sino también propósito. Propósito. El motivo por el cual hacemos las cosas, también eso tiene que cambiarlo el Señor. Y habiendo visto el aspecto práctico, terminemos con el más teológico para ir cerrando con algunas recomendaciones finales. Ahí dice, verso 16, toda la escritura es. Creemos que es inspirada, ya lo había dicho antes, lo vimos el viernes. Plenariamente, cada palabra, cada jota y cada tilde, como dijo Cristo en el Sermón del Monte, que no había ni jotas ni tildes en el idioma hebreo ni en el griego. En el griego sí hay signos pero no son tildes como las nuestras. Lo que quiso decir Cristo, hasta el último puntico de la palabra de Dios es inspirada por mi Padre. Toda la palabra es inspirada por Dios. Pero también Él dijo en Mateo 24 que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces es infalible, no falla. Pero también es inerrante, no se equivoca. Y al final esa revelación o inspiración fue orgánica. Los hombres y mujeres de Dios, en el caso de la Biblia, los escritores fueron hombres de Dios, fueron inspirados para escribir usando Dios sus personalidades, sus formas de ser, no sin usarlas, no como máquinas de escribir o como loros repitiendo, sino como seres humanos que Dios estaba impulsando y dirigiendo hasta el último detalle de lo que decían o escribían, a pesar de que los usaba conforme a su personalidad. De tal forma de que Pedro no escribe igual que Pablo, ni Marcos igual que Mateo, ni Isaías igual que Amós, o Amos, está mal pronunciado, creo que no va tilde en la O. Entonces, los usó. La palabra de Dios es soplada por Dios, exhalada por Dios. Pedro dice que los santos hombres de Dios no hablaron por interpretación privada, por lo que ellos entendían o pensaban, sino porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios, sostenidos, y la versión Reina Valera contemporánea dice controlados por el Espíritu Santo, un control final. Entonces no es en el libro de motivación cristiana, ni siquiera en el de doctrina pura, tampoco en el libro de novelas que pueden tener muy buen sentido o historias basadas en la fe cristiana. Es en la Biblia donde encontramos a Dios hablándonos en todo tiempo. Es por eso que es útil para cambiarnos, porque es inspirada por Dios. Y si no creemos eso, vamos a tener grandes problemas. No es que contiene la palabra de Dios o el mensaje de Dios, es que es la palabra de Dios. No es que escogemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Toda ella debe regirnos, aunque sí tengamos que interpretarla en su medida correcta, con sus lenguajes, con sus contextos históricos, con sus contextos literarios, con sus costumbres de la época, pero tenemos que ver qué estaba diciendo Dios como principios eternos para aplicarlos en nuestra vida por la fe en Cristo. Esto ya lo había dicho antes y por eso no me demoré más en esta serie, pero fíjese que Pablo lo está volviendo a decir. O sea, esa vez lo dijimos para manejarlo en conversaciones. O sea, que en últimas debo aprovechar las personas que me enseñan y las mismas escrituras a profundizar mi confianza en Cristo, mi relación con Él y mi transformación a su imagen. No debemos hacer esto de querer permanecer en la Biblia o en la doctrina del Evangelio o en lo que nos dice la gente solo por tercos, por no querer pensar más, porque a veces lo que pasa es eso, no es que yo no quiero pensar, ya lo que aprendí. Cuidado, porque no se trata de volvernos perezosos. Dijo Chesterton, cuando usted entra a la iglesia se quita el sombrero, se quita la gorra, es una costumbre antigua, pero no se quita la cabeza, se la deja puesta. Usted tiene que pensar, no hay que ser perezosos
y querer, no vamos a pensar, no vamos a profundizar. No tampoco por no querer cambiar, entonces no cambio de doctrina, no cambio de doctrina, no cambio de iglesia. Y a veces criticamos a ciertas iglesias y ciertas religiones que porque dicen, esta es la que nací yo, la que nació mi papá, la que nació mi mamá. Pero usted no quiere cambiar en su entendimiento de su propia vida y de las cosas porque realmente quiere profundizar en la relación con Cristo, porque simplemente quiere guardar una tradición sin sentido. No se trata de pereza, no se trata de tradicionalismo, tampoco se trata de querer permanecer en la doctrina para dominar el tema, para decir yo sé mucho sobre la doctrina o para dominar a otros con el tema. Se trata de ser dominados por la Biblia, no de dominarla a ella. Se trata de ser cambiados por el Dios de la Biblia, no de manejar al Dios que inspiró la Biblia. Se trata de que permanezcamos en la palabra de Dios, no que hagamos que la palabra permanezca en lo que nosotros pensamos o imaginamos con nuestras propias mentes. Por eso usted tiene que venir a la palabra de Dios y a las personas que le dan ejemplo en Cristo para conocer más a Cristo y profundizar la relación con un corazón enseñable. Póngase sobre sus pies, por favor, para orar en esta tarde ya. Oremos por eso, por un corazón enseñable. Y aquí no necesariamente tiene que ser por otras personas. Puede ver el ejemplo en otros sin necesidad de que otros le enseñen. Pero sí tiene que ser que usted quiera que Dios cambie su vida y su corazón, sus motivaciones, sus propósitos, sus fines, no solo sus acciones o sus palabras. Señor, ¿cuánto hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros? No lo alcanzamos a comprender en esta vida totalmente, aunque sí verdaderamente. ¿Cuánto logró Cristo por nosotros? Como no alcanzamos en esta vida a vernos o ni siquiera imaginarnos en el estado de gloria con Él, no alcanzamos tampoco a comprenderlo perfectamente, aunque sí verdaderamente. Pero sí queremos, oh Santo Señor, anhelando ese encuentro con Cristo, anhelando esa vida eterna, no solo ahora en este tiempo, sino después de la muerte con Cristo. Queremos pedirte que nos ayudes a cambiar a la imagen de Cristo. Y eso es permaneciendo en el Evangelio de Cristo, en el ejemplo que nos han dado en Cristo, en las Escrituras centradas en Cristo. No es complejo. Lo que sucede, Señor, es que es un reto para nuestro corazón no salir corriendo frente a las situaciones difíciles o no salir corriendo de una u otra enseñanza que se vuelvan novedosas o que se vuelvan de moda, sino quedarnos en el verdadero, eterno y glorioso Evangelio de Cristo. El mundo nos vive diciendo, todo lo nuevo es bueno. Tu palabra dice, el Evangelio eterno que ya fue dado y permanece para siempre en el Cristo eterno es lo bueno. Y la mayoría de novedades que llegan a nuestra vida, no tecnológicas, no de costumbres, no de culturas, sino de formas de verte a ti, de vernos a nosotros, por lo general son herejías viejas que se están volviendo a meter en los corazones de los creyentes nuevos. Ayúdanos, oh Santo Señor, a permanecer en tu palabra, a permanecer en el ejemplo que nos has dado en Cristo a través de otros y a vivir para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.